Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote Abadía y como es costumbre, con una grandísima entrevista por delante. Hoy nos vamos de lleno a los años 80 para conocer cómo era aquel fútbol de barro, garra y bigotes con uno de los centrocampistas españoles más recordados y queridos. Barcelona, Betis, Selección Española, qué buena pinta. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Ramón Calderé, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con todos ustedes. Muy nada, bien. El placer es nuestro y la verdad que, oye, no todos los días se está con una leyenda del fútbol español y del Fútbol Club Barcelona, así que nada, no te lo voy a negar, un poco nerviosos, pero con muchas ganas de lo que se viene por delante. No, repito que es recíproco, muy agradecido. Lo único lamentar que llevamos tiempo hablando, pero entre las fiestas y demás, pues uno se despista un poco. Pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Nada, dicen que lo bueno se hace esperar, así que por eso será, Ramón. Muy bien, sí, hace tiempo ya. Pasan los años, nos hacemos mayores. Bueno, pero eso siempre es bueno, ¿eh? Siempre es buena señal. Celebrar cumpleaños es algo positivo y algo que hay que celebrar siempre. Siempre, desde luego que sí, hay que estar agradecido a la vida sobre todo de que haya salud. Eso es. Así que nada, por aquí está el equipo ya y enganado Pablo con la azulgrana, tu equipo favorito, ¿verdad? Sí, claro, perfecto. Desde los 13 años, 14 años que ingresé en los infantiles y lógicamente, bueno, era una época, como bien decís, de los 70 y pico, que incluso no había la Masía que afortunadamente hay ahora y teníamos que ir a vivir en situaciones muy personales, particulares, en pensiones y bueno, se hizo más difícil, claro. Sí. Nada, le decía Ramón a Pablo, porque Pablo tira para el blanco. Y hoy se ha puesto la azulgrana. Vale. Se ha puesto, fíjate que se ha puesto la azulgrana en honor a ti. Bueno, hoy estará contento, ¿no? Que van ganando, ¿no? En las Champions. Bueno, esta es la primera parte, sí creo que van 2-0. Hoy van 2-0. Soy muy de fútbol retro y yo ya el fútbol actual me he tragado tantos partidos en los 90 que yo ya no soy capaz de ver ni a mi Madrid. Y fíjate que me pongo hasta la camiseta del eterno rival. Pero bueno, es un poco también por hacer la pelota. Colecciono camisetas retro y esta de Meiba me encanta. Así que pocos aficionados como yo de fútbol vas a conocer en tu vida. Eso también te lo digo. Muy bien. Hombre, Meiba era, bueno, en nuestra época, evidentemente, luego se alargó con la llegada de Meiba de Johan Cruyff, que siguieron muchos años antes de llegar a Capa. Pero Meiba, la verdad es que tuvo una gran resonancia como camiseta deportiva, sí. Y nada, David que ha tirado para el rojo de nuestra selección, ¿verdad? Sí, un poco también por hacer honor a esa trayectoria internacional de Ramón Calderé, a ese Mundial de México del 86. Pues nada, aquí estamos con la roja, con la camiseta de la selección. Esta es del año 94, pero bueno. Buen detalle. Sí, también, claro, muy afortunado de que se confiase en mí en aquel momento cuando yo irrumpí en el primer equipo de Barcelona ya un poco mayor, 24 años también debido a las lesiones que tuve en la rodilla, en el filial, en el Barcelona Atlético. Y afortunadamente Miguel Muñoz, en paz descanse, me dio la confianza y la posibilidad de ir a la selección y ir a ese Mundial de México que lógicamente pues siempre recordaré en mi corazón. Pues nada, Ramón, vamos a empezar con la entrevista. Aquí lo más difícil es hacer memoria porque fíjate, vamos a empezar pues, por donde se empieza siempre, que es por los principios y Pablo te lanza la primera. Eso es, Ramón. Vamos a empezar por tus 14 años, cuando haces las pruebas para entrar en el Barcelona. Yo no sé ahí si tú eras el típico ya centrocampista, como todos te conocimos, con punto honor, con llegada a gol, con potencia, con transiciones arriba y abajo, o yo qué sé, eras delantero por aquel entonces con 14 años. ¿Quién era ese Ramón Calderé que no conocimos? Pues buena pregunta porque, a ver, yo me consideraba ya un centrocampista, que es lo que hacía cuando jugaba en el pueblo, en mi pueblo de Vilarrodona, en Tarragona, y luego en el Valls, que jugué el primer año federado, pero antes de entrar en el Barcelona Infantiles.
yo jugaba en medio campo, que es donde yo creí que al final, de hecho, pues terminé ahí. Pero cuando llegué al Barcelona del Infantil A, Oriol Tor, también en paz descanse, que tenía un gran ojo clínico, creyó que con mis condiciones y llegada sobre todo de segunda línea y viendo, pues teniendo bastante visión del gol, jugaba de extremo izquierda. Siendo diestro, entendió que, que lo que se utiliza tanto ahora con las diagonales hacia adentro, la pierna cambiada, pues yo ya lo hacía con 14 años, pero jugaba de extremo, sí. Extremo izquierda, sí. Cuando entraste en esas categorías inferiores del Barcelona, tú veías en plan, hostias, qué nivelazo hay aquí, el balón rueda súper rápido, yo para esto no valgo. No sé, ¿cómo te sentías esas primeras semanas? Pues yo en esa época, todo lo contrario ahora ya, claro, nos hacemos mayores y uno se vuelve un poco, ya era un poco revoltoso de pequeño, pero era bastante tímido, ¿no? Vale. Y entonces me costó un poquito al principio. Reconozco que claro, había compañeros de un talento, de una calidad extraordinaria, buscados en toda España y lógicamente Barcelona. Y bueno, tuve que pasar una prueba complicada, un día especial, un día en el campo de la hierba. Yo, claro, venía de campos de tierra, de barro, del pueblo y no estuve acostumbrado. Además, aquel día me olvidé las botas para poder hacer la prueba, me las olvidé increíblemente. Y llegué y claro, lógicamente tuve que ir a comprar cerca del estadio, que no había ninguna, pues solo había una zapatería, ¿vale? Que no había botas de fútbol, lógicamente, y tuve que comprar unas bambas, unas zapatillas, que llamamos en catalán, de color blanco, eso sí, me encantaron. Y claro, imagínate en hierba, que además lo estaban regando, pues al principio, resbalando toda la prueba, pero nada, a los 20 minutos ya me adapté y pude superar esa prueba que era complicado. Pero sí, había chicos de un nivel alto y me costó un poquito al principio, como decía, igual por mi carácter un poco, introvertido. Mira, de esta época, Ramón, me gustaría repasar contigo un nombre propio de esta parte en la que estuviste en el Barça Athletic, ¿vale? Que es el de Laureano Ruiz. Mucho se habla actualmente, oye, pues si Guardiola, yendo de más moderno a más antiguo, si Guardiola, Johan Cruyff, esa escuela de holandeses que tanto caracteriza al Fútbol Club Barcelona, pero siempre se queda un poco en el tintero el nombre de Laureano Ruiz, ¿verdad? Sí, pues, otra muy buena pregunta, porque creo que todos los de nuestra época, que por cierto tenemos un grupo, imagínate los años que hace, y tenemos un grupo de los años aquellos juveniles que quedamos 5 años consecutivos, 4 con Laureano Ruiz y 1 con Baldo Ramos, porque ya Laureano Ruiz lo pasaron al filial y luego al primer equipo. Bueno, Laureano Ruiz es una referencia para todos nosotros, es una referencia en la que nos sacó un rendimiento prácticamente a muchos jugadores. Y luego la sapiencia que él, yo creo que era, como bien has dicho, un aventajado ya a la época aquella, como fue luego Johan Cruyff como entrenador. Tuve poco tiempo, pero tuve la suerte de poder estar con él. Y luego Pep Guardiola. Pues Laureano Ruiz, todo el tema, pues ya no entro en táctica, pero el sistema de 1-4-3-3 lo estábamos haciendo nosotros con los extremos en profundidad, en ataque, los laterales desbordando por fuera. En fin, todo el tema de entrenamiento, metodología de trabajo, con el tema de rondos y demás, y esto ya con Laureano Ruiz ya lo estábamos haciendo. Entonces nosotros, es que ya te digo, si el simple hecho de que somos 100 y pico compañeros que estamos en un grupo y en el que recordamos la figura de Laureano Ruiz, ya te lo está diciendo todo. Y a mí, lógicamente, a nivel personal me ayudó y me enseñó mucho, ¿no? Y sobre todo enseñó lo que es el juego, entender el juego, un poco entender el juego. Sí, es lo que te iba a sacar un poco a colación esa parte de los rondos, ¿no? Que ahora en los entrenamientos se ve tan común y demás, cuando a Laureano, por decirlo así entre comillas, se le conocía como el inventor del rondo de aquellos años, que era algo que nos utilizaba mucho. Nosotros tuvimos la suerte de entrenar con él en Santander, porque él fundó la escuela municipal y la verdad que era rondo. Luego había mucha teoría de qué es dar luz al pase, qué es el pasillo, qué es la doblada. O sea, que era muy teórico, pero luego muy aplicado en la práctica, así que es bueno recordar a esa figura de Laureano como precursor un poco del fútbol que vino después. Sí, es que es un cariño que todos tenemos hacia él, un respeto enorme, y sobre todo digo esto, ¿no? Porque a veces había situaciones en el campo, más allá de la metodología que te decía, situaciones del juego que
que igual no interpretaba. Si él te lo explicaba, lo entendí y con él aprendí muchísimo, muchísimo, que me sirvió luego, lógicamente, ya después en el filial, que estuve con él también, en el filial que me subió, y luego ya posteriormente en el primer equipo, ¿no? Entonces entendí, ¿no? El tema de los espacios, por ejemplo, yo me decía mucha gente que, bueno, que era un bregador, que era un trabajador, que era un luchador, pero es lo que me dijo un día el míster, ¿no? Laureano, dice, vale, yo me alegro de que al final me salí con la mía, de jugar un poquito más atrás, porque yo es que veía que jugando arriba de extremo era complicado llegar al Barcelona en aquella época. Carrasco sí lo hizo, pero yo lo tenía más, Mir, Fortes, pero yo lo tenía más complicado. Por eso yo decía, yo reclamaba a mis entrenadores, pero Laureano me dijo una vez, dice, sí, estoy de acuerdo contigo, pero el fútbol quizá ha perdido un buen goleador. ¿Por qué? Por esa llegada que a mí me enseñó el buscarlos, el descubrir y el entender los espacios. Que, al fin y al cabo, el fútbol son espacios. Y bueno, y ahora mucha gente me recuerda, ¿no? Y me halaga, ¿no? Lógicamente. Me recuerda mucho al jugador actual del Barcelona, que es Fermín, que tiene una llegada brutal, ¿no? Brutal. Pues eso me recuerda a mucha gente, ¿no? A esa llegada. Yo siempre digo, hombre, Fermín técnicamente creo que es superior, ¿no? Es superior a mí, vaya. Yo, Ramón, quería ahora recordar tu época rebelde. Yo no sé si es que coincidió con la movida madrileña o qué pasó ahí, pero cuéntanos, sales del Barcelona, te querían ceder al Rayo, te vas a Madrid, juegas en el Alcalá, del Alcalá pasas al Valladolid, te piras del Valladolid, que no aguantabas más allí, te vas a Barcelona, en Barcelona te dicen que te vayas a tu pueblo, luego vuelves al Alcalá. Cuéntanos la época rebelde de don Ramón Calderé. Pues sí, no, así es, ¿no? Un poco rebelde sí que lo fui. También hay que tener en cuenta que agradeceré siempre a mis padres el hecho de que me dejaran marchar a Barcelona a los 13, 14 años, repito, y cuando no había la Masía. Entonces, claro, yo me formé ya prácticamente en la calle, estudiaba, sí, no digo que no, pero tampoco hice estudios superiores. Por lo tanto, me crié en la calle y hubo una época, pues que bueno, que también por ese carácter, igual luego, pues bueno, la fortaleza mental que tiene que tener todo jugador, quizá me sirvió para poder al final llegar al primer equipo. Entonces, efectivamente, a ver, recuerdo que incluso estando en la Mili me tocó Madrid, Alcalá de Henares. Y bueno, y entonces el Barcelona me quería ceder al Rayo Vallecano en primera división, pero estaba Morena, estaba Custodio en medio campo, estaban gente, Alvarito. Yo vi que allí difícilmente con 19 años, 20 años iba a jugar, aunque fuese en primera división. Y nada, entonces el Alcalá de Henares, a través del servicio militar, pues me ofreció esa posibilidad de quedarme en Alcalá, y en contra de la voluntad del club decidí quedarme en Alcalá. Estando en Alcalá, que claro, pues estaba feliz, un campo bueno, un campo precioso, gran afición. Pues incluso el Madrid, la organización del fútbol base me estaban siguiendo y creo recordar, bueno, que incluso estaban interesados en poder ficharme, pero claro, yo dependía lógicamente del Barcelona. Luego ahí en Alcalá recalé en primera división en el Valladolid ya, ahí sí, ahí recalé, pero no estaba a gusto, no estaba bien conmigo mismo, conmigo mismo, no me encontraba, no sé, me faltaba esa confianza, estaba en ese confort de seguridad que tenía en el Barcelona Atlético y bueno, y también en contra de la voluntad del Barcelona, pues me fui de Valladolid y llegué a Barcelona y me dijeron, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, bueno, pues jugar en el Barcelona Atlético, pero había una ley que lo impedía porque estaba en primera división, unas leyes que luego al final la AFE lo pudo arreglar, y me dijeron, sí, vete a tu pueblo y vuelve en junio. Sí, así fue. Fue uno de los momentos más duros que ahí sí me planteé dejaría el Barcelona. ¿Qué te dijo Paquito, entrenador del Valladolid? Porque tú dijiste, oye, Paquito, que yo me voy a Barcelona, que yo aquí en Pucela ya no aguanto más. Creo que te mandó a buscar trabajo. ¿Cómo fue eso? Sí. Es que fue un partido de Copa en el que estuve desastroso, estuve muy mal, ¿no? Es que incluso yo, irreconocible, no sé, no entendía lo que me pasaba, ¿no? Falta de confianza, cuando mentalmente he sido una persona, soy bastante fuerte, repito, tuve lesiones en la rodilla que gracias también a mi familia, a mi mujer en aquel momento, pues también me ayudaron mucho a poder recuperarme de la rodilla y poder llegar. Y bueno, le dije a Paquito, digo, mister, que no me entero, que me voy, así de claro, me voy. ¿Cómo? ¿A dónde vas? Dice, no, que me vuelvo a Barcelona. ¿Pero te vas ¿quieres irte? Digo, sí. Bueno, entonces él me miró
mirándome fijamente, me dijo, pues, haz una cosa cuando te vas. Digo, no, me voy mañana mismo. Pero me entero aquí, en Valladolid, no me entero de nada y me voy. Y me dice, mirándome a los ojos, dice, vale, pues cuando mañana llegues a Barcelona, búscate trabajo. Me dijo, búscate trabajo. Yo, claro, yo en aquel momento, inocentemente, crío, bueno, ya no te creo, ¿no? Con 21 años, 20, 21. Claro, yo me lo quedo mirando, digo, no, mister, si yo quiero seguir en el fútbol, yo no trabajo de momento, pues bueno, si es un trabajo aleatorio, sí, pero no lo pillé. Claro, llego a Barcelona, en el vuelo y tal, y digo, hostia, me está diciendo que me dedique a otra cosa. Que si a la primera de cambio hay una adversidad, un problema que yo puedo tener, y ya estoy renunciando a poder jugar, que me hizo debutar en primera división, en el Valladolid. Pues claro, entendí que lógicamente, ostras, me derrumbé, me vine abajo. Entonces, bueno, un par de días hice una carta en la que le dije que lo entendía perfectamente, que le agradecía pues ese sincero detalle y opinión y consejo que me dio, y que bueno, que lo tendría en cuenta y que iba a cambiar esa mentalidad. Pasan los años, pasan un par de años, tampoco mucho más, 2, 3 años. Y bueno, y llego al Barcelona ya, jugué, estaba en la selección española y íbamos a jugar a Cádiz. Él estaba entrenando en el Cádiz en un trofeo, Carranza. Y me lo encuentro. Y esa carta que yo le mandé, que ya ni me acordaba, lógicamente, hombre, mister, ¿qué tal? Hostia, me alegro que al final... Dice, toma, que te he traído una cosa para ti. Yo pensaba que era, y era la carta. El hombre, si confiaba tanto, que la había guardado para ese momento. Confío. Eso es un detalle que ese día creo recordar que lloré de emoción, de verdad. Qué bueno. El caso es que la temporada 83-84, bueno, regresas a Barcelona y te llega la oportunidad con el primer equipo. Sí. Y aquí me gusta mucho un consejo que te da tu padre que te dice, Ramón, échale cara. Y este echarle cara es lo que te lleva a triunfar y, bueno, a debutar en el primer equipo y de la manera que lo hacéis. Nada menos que en el Bernabéu contra el Real Madrid. Cuéntanos un poco cómo fue este debut, ese consejo de tu padre, estas primeras sensaciones en el club de tu vida, en el Barcelona. Bueno, también agradezco. Veo que estáis, con los jóvenes que sois, estáis bien documentados. Y agradezco también la pregunta porque, claro, es un tema de emoción. Mi padre, somos, bueno, gente campesina, para descansar ya, gente de pueblo, gente humilde, respetuosa, buena gente, y siempre me decía, niño, primero, ante todo, sé buena persona. Y luego lo que me enseñó, me aprendí, y ahí vino ese momento, cuando fuimos al Bernabéu, que yo fui a visitar a mi abuelo, que también el pobre estaba muy mal, y lo fui a visitar, y le dije, digo, abuelo, voy a jugar en el Bernabéu porque me lo ha hecho Terry Venables. Voy a debutar allí con el Barcelona en la primera parte de Liga y te voy a dedicar un gol. Y gracias a Dios fue así. Pero mi padre me dio un consejo importantísimo, que me dice que las cosas hay que ir a buscar. Y lo aprendí muy joven. Y entonces ese momento él es lo que me recordó. Dice, en catalán, niño, acuérdate lo que te he dicho siempre. Ves a buscar las cosas, no las esperes. Si las esperes, difícilmente te van a llegar. O tienes mucho talento, o si no, pues hay que ir a por ellas. Y efectivamente ese día me acuerdo perfectamente, vi el Bernabéu, bueno, ya había jugado con el primer equipo de Barcelona en el Gamper, el trofeo Gamper, que fue muy bien también, y claro, la confianza de Terry Venables fue también importantísima, bueno, fundamental, pero ese día me acuerdo que me estaba atando las botas, no, poniéndome los cordones, perdón, esa buena palabra en catalán se me escapa. Atándome las botas y miré para arriba y dije, y me acordé de ese consejo de mi padre. Me acordé perfectamente. Niño, ves a por ello, ves a buscar las cosas. Y fui a por ello. Desde el primer minuto fui a por ello. Mira, afortunadamente ganamos 0-3. Tuve 2 travesaños impresionantes, 2 tiros fuera del área, al travesaño, el gol que marqué el 0-3. Y bueno, fue el año de la Liga, que ganamos después de 10 años que no la ganamos. Uh-huh. Le echaste cara tanto que le dijiste al entrenador que te diese la oportunidad de jugar aquel partido. No fue así exactamente. Exactamente no fue así porque yo todavía no era nadie. Yo solamente le di a entender cuando llegué y después del Gamper que tal, digo, mister, solo quiero que
porque yo ya tenía entonces 24 años. No es como ahora que afortunadamente, fijaros que Cubarsí y compañía, Lamine Yamal, bueno, Lamine ya es fuera de serie, pero otros jugadores, Casado, con 17 años están jugando, 18 años están jugando ya en el primer equipo. Yo tuve la oportunidad también, tuvimos como con el Lobo Carrasco, que por ejemplo él sí lo aprovechó porque mentalmente una persona increíblemente fuerte mental y claro, y lógicamente con sus cualidades y características lo aprovechó. Yo, a mí me costó más y las lesiones, ¿no? Y entonces no fue así, pero dije, mister, yo solo quiero que me valores y que me trates como todos, ¿no? Como uno más, porque ya tengo una edad, 24 años y es la oportunidad de mi vida. Y me dice, tú tranquilo, Ramón, me llama Ramón, el Terry me dice, Ramón, tranquilo que serás uno más. Y efectivamente lo demostró. Y me dio la confianza desde el primer partido. Me llamó la atención una entrevista que leí tuya, que en este primer partido contra el Real Madrid te diste cuenta que la primera división sí que era otro nivel, pero que había más espacios. Creo que te cubría era Mitchell, además, y que tenías un cierto margen que no habías tenido primero. Sí, con Mitchell luego coincidimos en la selección, al que es una persona espectacular. De verdad que en la selección me ayudó mucho y Mitchell le hemos hablado mucho de ese aspecto. Yo venía de jugar, repito, de extremo. Yo era bastante jugaba de extremo. Luego le pedí a José Luis Romero, que era también que me ayudó mucho en el Barcelona Atlético y fue el que me entendió, me comprendió. Que le dije yo, el fútbol es que son espacios, como decía, y el fútbol yo ya, que luego he sido entrenador, pero a nivel un poco más, lógicamente amateur, no tan profesional, ¿no? Pero le decía, ¿no? Que todos tenemos un rincón de seguridad en ese espacio, en ese campo. Y yo, pues lógicamente, tirándome unos 10 metros más hacia atrás, porque, bueno, pues me sentía mucho más cómodo y veía el fútbol de forma diferente, pues tenía ese espacio para poder arrancar desde segunda línea. Entonces, claro, yo venía del Barcelona Atlético, unos marcajes jugando de extremo o media punta impresionantes, rozándome los tobillos, bueno, etcétera. La segunda es muy complicada, la segunda A, muy difícil. Claro, llego al Bernabéu y veo, claro, me parejo a Mitchell, yo preparado mentalmente, digo, Mitchell con la calidad que tiene, porque ya lo conocía también del Castilla, como Emilio, butragueño, digo, buah, como le deje 2 metros, me va. Y no, y me sorprendió eso, que cuando yo recibía, venía con Bert, Schuster o Julián Alberto, que juega la banda izquierda conmigo, pues cuando recibía el balón veía que Mitchell lo tenía a 4 metros o 3 metros, claro, y dije, ostras, qué diferencia, ¿no? Ahora bien, claro, la calidad es diferente y sobre todo se nota mucho la calidad en la zona, que todos sabemos, ¿no? En la zona de definición, en la zona del peligro. Y de bigote a bigote, ¿qué te decía Bernd Schuster para un poco transmitirte un poco de tranquilidad o qué consejos te podía dar Schuster? Bueno, Bernd, es que Bernd en aquella época era difícil, ¿eh? Bernd, ahora no, ahora cambia mucho. Ahora ves a Bernd y dices, joder, qué cambio hizo, ¿no? Ha hecho terrible, ¿no? Pero en aquella época, ostras, tenía un carácter, ostras, un poco arisco, un carácter igual. Un día venía al vestuario, te saludaba, no te saludaba a veces, pero conmigo, bueno, sensacional desde el primer día. Es que había una conexión, ¿vale? Bueno, joder, me llamaban que yo era, no sé qué me llamaban los compañeros, eres el obrero de Ver, ¿no? Digo, pues para mí es un orgullo poder trabajar para Ver. Y Ver siempre me decía lo mismo, porque claro, ten en cuenta que yo, jolín, ya te digo, aunque tuviese mi edad, pero al principio me refiero, luego ya no, luego ya coges la adaptación, ¿no? A lo que ya conoces, pero claro, jugar con 100.000 personas, que había 110.000 entonces, en aquella época, en el Camp Nou. A veces, pues, lógicamente me decía, a ver, me conocía muy bien, Ramón, que estás nervioso, hombre, digo, ostras, alemán, decíamos alemán. Y dice, tú tranquilo, digo, tú cuando tengas problemas con el balón me lo das a mí. Dice, dámelo a mí y yo ya lo solucionaré. Y así le hice caso y me fue bien. ¿Cómo jugaba Schuster? Tú te lo tenías cerca en el medio campo, porque me acuerdo que entrevistamos a Raúl Ruiz, el periodista del día después, famoso por haber jugado en aquel Numancia. Nos dijo que, claro, que en un partido que fue a jugar con el Logroñés al Camp Nou, poco después de lo del motín de Esperia, parece ser que todo el público silbaba o parte del agrado silbaba. Sin embargo, Raúl Ruiz decía que a Schuster le daba absolutamente igual. Bajaba a recibir el balón, con todo el mundo en contra o pitando a Schuster, a él le daba igual. Desplazamientos de 60 metros de un lado a otro. Tanta personalidad tenía en el medio campo, le daba igual todo, ¿no? Entiendo yo como buen bávaro.
a ver, podemos hablar ahora de la actualidad de los últimos años del Barcelona, de Xavi, joder, Busquets, Iniesta, que son fenómenos todos. Pero Berchus en aquella época lo tenía todo. Y eso que recordar que tuvo una lesión en la rodilla muy, muy dura, muy fuerte, pero aún así no tenía la extensión total de la rodilla. Precisamente, fíjate lo que es la vida. Hicimos la recuperación. Él estaba en el primer equipo, obviamente. Yo estaba en el filial, que yo también me rompí la rodilla. Y hicimos la recuperación juntos. Y ahí nos conocimos. Fíjate lo que es la vida y luego coincidimos en el primer equipo. Bueno, espectacular en todos los sentidos. Lo que dice Real Ruiz, pues ya lo ha magnificado justamente, ¿no? Y precisamente es así. Un desplazamiento impresionante, una personalidad, repito, ese carácter, bueno, alemán en ese momento, complicado, difícil, pero que, repito, que lo sabe él y se lo digo con todo cariño. Conmigo siempre tuvo ese trato y también es una de las personas que me ayudó muchísimo, como Javi Urruti, para descanso el portero, como Miguel y Julio Alberto. Siempre Tente Sánchez fueron compañeros que siempre, ya no digo los canteranos, como Lobo, Moratalla, en fin, Clos, Rojo. En fin, fue una época, pero Bert Schuster, bueno, no he visto un jugador en su posición. Que no creo que haya ninguno, será difícil que haya uno como él. Y lo que bien empieza, bien acaba. Empezasteis ganando al Madrid 0-3 en el Bernabéu y acabáis de la mano de Venables ganando la Liga 10 años después. Sí. Me imagino que, bueno, que sería una celebración a lo grande, ¿no? Que el presidente estaría contento y bueno, pues que disfrutaríais una pedazo de liga la que hicisteis. De hecho, estuvisteis líderes creo que desde el principio hasta el final. Desde el primer partido, eso es. Sí, correcto. No, fue una liga, sorprendimos también, ya más allá del sistema. Rojo sorprendió mucho jugando de media punta por detrás de los dos puntas, de Archibald, Marcos y de Lobo, de Carrasco. Entonces sorprendía mucho haciendo diagonales a las espaldas. La presión que hacíamos, esa presión que ahora está tan de moda, bueno, hace años, de presión tras pérdida, pues ya lo hacíamos nosotros eso con Terry, estilo inglés. Sí que es verdad que estábamos con Menotti, que aunque yo no debuté con Menotti, pero sí estaba entrenando con ellos, pues no, era otro estilo totalmente diferente. Entonces sorprendió un poco, ¿no?, que Núñez, pues bueno, apostase por otro estilo. Pero fue muy bien porque esa presión que hicimos físicamente éramos muy fuertes, gente que sorprendíamos rápidos, Boquerón Esteban, madre mía. Y luego la estrategia que teníamos que con gente como Miguel y con Alessanco, Moratalla, pues iban de cabeza de forma extraordinaria y hicimos muchísimos goles y sorprendimos. Yo creo que no esperaban un Barcelona pues tan fuerte en todos los sentidos. Ramón, has hablado de Menotti, del flaco, y hay una anécdota muy curiosa. Menotti ponía los entrenamientos en el Barcelona por la tarde. Hay una versión real y otra oficial. Parece ser que una es que él decía que había que entrar por la tarde porque los horarios de los partidos eran por la tarde. Y otra versión, que puede ser la real, era porque, bueno, le gustaba mucho la noche barcelonesa y eso de madrugar y entrenar por la mañana costaba un poquito. ¿Cuál tú te crees que es la verdadera, la oficial o la real? Bueno, que nadie se enfade, porque al fin y al cabo el fútbol es que es sinceridad dentro de un respeto. Yo soy una persona muy respetuosa, pero también me ha achacado luego pues que si soy una persona pues eso, muy directa, pero directa desde el respeto. Pero yo es que si sé una cosa que más o menos es verdad, tampoco, porque que no pasa nada. Es decir, cada uno tiene su forma de trabajar y Menotti empezamos entrando por las mañanas, luego cambió a las tardes. Estaba Diego Armando, ¿no? Maradona, que él quería entrenar. Diego, todos sabíamos que más lo ha dicho él públicamente, que le encantaba dormir a Diego por la mañana. Incluso una vez fue a Rusia, que también lo he leído, a ver a Putin, porque querían que a las 9 de la mañana una recepción la tenía prevista, y digo que no, que él se levantaba a partir de las, no sé, X. Total, no me rollo más. No, la versión es que él nos dijo que iba a cambiar los entrenamientos. Yo estaba en el filial, pero entrenaba con ellos. Y claro, y entonces un compañero, creo que fue Manolo, el lateral izquierdo, le preguntó, dice, ¿pero por qué? Pues si por las mañanas es mucho mejor. El jueves dice, no, porque los partidos se juegan por las tardes, normalmente se juegan a las tardes, tarde-noche, pero a las tardes. Y luego los biorritmos del cuerpo, bueno,
por la tarde parece que están más de esto. La realidad no, la realidad es que, lógicamente, lo que has dicho, pues bueno, él también era un hombre que salía por las noches, como algunos también salíamos, y ese fue el motivo, sí. El motivo porque Diego, habló con Diego y Diego, me imagino, eso ya no lo sé ciertamente, pero Diego pues le dijo que quería entrar por las tardes. Y lo cambió. Eso no por... Y también que es verdad que dijo que Manolo le respondió, Menotti, le dio la expresión rápida, no, es que los partidos son por la tarde. Y los biorritmos del cuerpo son más adaptados a la tarde, que es verdad. Eso creo que científicamente se ha demostrado. Pero la realidad es esa, que así podían dormir. Bueno, podíamos dormir un poco más por la mañana. Os venía bien a todos. Sí, la verdad que Juan Carlos Pedraza, un delantero del Atlético de Madrid y del Racing, también de los años 80, fue entrenado por Menotti en el Atlético de Madrid y fue también quien nos contó que los entrenamientos también se ponían por la tarde con Menotti por ese motivo. Luego, charlando con Menotti, en los discursos que daba era muy argentino, se hacían muy largos esos discursos. ¿Cómo era metodológicamente Menotti? Era muy táctico, filosofía Menotti impresionante. La verdad es que te convencía de lo que decía, porque además sabía, falta recordarlo, ¿no? Sabía hablar muy bien y siempre con contenidos técnicos importantes. Y luego en la metodología de trabajo, normal. Una persona que trabajaba más el tema táctico. Lo único que yo, a veces, que yo, claro, no pertenecía todavía al primer equipo, pero a lo mejor pues durante la semana, pues claro, escogía bastante al equipo que el domingo iba a jugar, que antes se hacía mucho, y los demás, el resto de la plantilla, pues íbamos con Poncini, que era el segundo de a bordo, y pues hacíamos algunas posesiones. Entonces eso sí que es lo único que luego no entendí del míster, ¿no? de Menotti, pero bueno, es un filósofo, que voy a decir, de un campeón del mundo, ¿no? Con Argentina. Pero bueno, luego la forma de trabajar muy diferente al estilo europeo, muy diferente. Quería recordar yo contigo, ¿verdad, Ramón? Sí. Una competición que seguro que te trae buenos recuerdos, la Champions de la temporada 1985-86, en la que lleguéis a jugar la final, pero me quería detener por el camino en cuartos que juguéis contra la Juventus, la Juventus de Giovanni Trapattoni, que contaba con Platini y con Laudrup. Jugás el partido de vuelta y elimináis a la Juventus, allí en su casa. Sí. Tras ganar 1-0 en Barcelona, elimináis a la Juve. Menudo súbito en este partido, me imagino. Sí, bueno, el partido da un golazo de fuera del camp, del área de penalti de Julio Alberto, un golazo increíble, 1-0, y bueno, también hay que reconocer que luego en Turín, no me acuerdo cómo se llamaba el delantero que jugó, centro, pero tuvo 2-3 ocasiones. Urruti paró alguna muy buena, pero él tuvo 2 o 3 ocasiones clarísimas para marcar, y ahí hay que reconocerlo. Tuvimos esa suerte que lógicamente en el juego a veces es importante, la tuvimos. Pero Archibald, pues tuvimos la suerte que Archibald al final empató el partido y contra una Juventus impresionante, una Juventus que todo el mundo decía que era la favorita, ¿no? Como bien dices, con Platini y con la Grupo, entre otros, sí. Sí, metió primero Archibald y luego empató Platini antes del descanso. Al revés, sí, exacto. Sí. Lo que no recuerdo es el delantero centro, un tío muy alto, no sé qué, hostia, tuvo 2 o 3 ocasiones clarísimas. Sí, la verdad es que una paró Javi o Roti y las 2 otras las falló él, todo a favor. Pero bueno, tuvimos esta suerte que... Marco Paccioni. Creo. Sí. Puede ser, no me acuerdo, la verdad es que no. Y bueno, y luego pues las semifinales todavía más épicas, porque perdisteis en Göteborg 3-0 y luego en Barcelona Pizzi Alonso se desató. Y metió fue fue el partido de Pizzi. Yo ahí en Göteborg no pude jugar, estaba lesionado o sancionado, no me acuerdo. No, lesionado. No, lesionado porque... después. Sí, lesionado porque luego el partido de Göteborg pude jugar la vuelta. Sí, porque me recuerdo que hice una prueba antes del el mismo día de partido con Marcos y conmigo, que estábamos los 2 tocados, y bueno, a los 2 no quería poner, y al final nos hizo una prueba a los 2 y decidió que jugase yo, y por esas molestias, y digo, no, yo estoy bien, me encuentro bien, Marcos también, pero bueno, pude jugar
pero ahí me enseñaron, ganamos 3-0, fue los 3 goles, el hat-trick de Pichi, por los penaltis, ese factor también de suerte que luego no tuvimos en la final, pero ahí me enseñaron una tarjeta, llevaba una acumulada, pensaba, el delegado me dijo de buena fe que si me enseñaban una tarjeta no pasaba nada, porque en la final se anulaba todo, quedaba todo a cero, y bueno, me la enseñaron y por sorpresa negativa, luego pues desgraciadamente no pude jugar el famoso partido en Sevilla con el Steaua de Bucarest, que nos hubiese dado históricamente la primera Copa de Oro. Y es cierto que Quique Guas, ¿no?, te convenció para comentar el partido con José Ángel de la Casa. Sí, a ver, es un tema que no lo veía claro. Dice Ramón, es que no puedes estar en el campo, tal, no sé qué, hombre, un tío mediático está. Luego íbamos a ver, bueno, fue el Mundial de México, la selección española, creo que ya había dado, si no recuerdo mal, ya Miguel Muñoz había dado la convocatoria y creo recordar, creo que sí, ahora no recuerdo, bueno, total, que yo ya preveía que podía ser uno de los convocados, si no lo había dado ya, y me convenció Quique, que tengo una gran amistad aún cuando nos recordamos en anécdota, pero yo es que no, tampoco sé, a ver, en esa época no sabía a lo mejor expresar, yo quería estar al lado de los compañeros, aunque no podía jugar, quería estar cerca del banquillo, venga, tal, y José Ángel de la Casa, que bueno, pues tenía un gran respeto también porque lo conocía, venga, anímate, y bueno, estuve allí, pero lo pasé muy mal, nunca más, nunca más, ya nunca más he ido lo pasé muy mal porque claro, veía la impotencia que teníamos de poder marcar, no marcamos, llegamos a los penaltis, encima los penaltis, imagínate, Urruti para 2, pero fallamos los 4, que tiramos, el quinto ya no tiramos, los 4 los fallamos, entonces te quedas ahí de piedra y nunca más, fue una experiencia muy negativa como el partido. Fíjate, que metió el Acatus, que luego vino en la Liga. Sí. Claro. Por eso digo que nunca más. Claro, un partido que yo tenía, jolín, es que también dentro de, a ver, es decir, el gran afortunado que he sido como jugador de fútbol, luego he tenido momentos puntuales que no he tenido esa suerte como por ejemplo ahora, ¿no? De poder jugar esa final de la Copa contra el Steaua, que nos hubiese dado el primer título al Barcelona, aspectos que en el Mundial de México hay una jugada perfecta contra Bélgica, que también nos elimina por penaltis, y yo tuve una oportunidad para colocar, y que la coloqué, pero bueno, que podía ser gol y hubiese sido el 2-1, y hubiésemos pasado a las semifinales, que nos tocaba Argentina, de Diego Armando Maradona, ¿sabes? En ese momento igual me ha faltado ese factor, ¿no? Que hay, que es, como decía antes, la suerte. Precisamente mi compañero te iba a preguntar ahora por el Mundial, que cronológicamente fue a continuación de la Copa de Europa. Así claro. Que dale, si quieres, Guti. Sí, nada, yo quería recordar contigo que se entra un poco ya en materia, Ramón, esa convocatoria que te llega para el Mundial de México 86, ya sumaba 6 internacionalidades anteriormente, pero así todo entiendo que la llamada de Miguel Muñoz para la convocatoria del Mundial, no sé si te cogería de sorpresa, que ya venías un poco jugando, pero ¿cómo viviste esa llamada, esa convocatoria? Hombre, primero con esperanza, con ilusión, con expectativa tremenda. Lógicamente, es que jugar un Mundial ya es el sumum de cualquier futbolista, ¿no? Entonces, es verdad que no llevaba muchas internacionalidades, pero las internacionalidades que había jugado anteriormente había marcado. Es decir, el porcentaje que tengo de pocos partidos jugados en la selección, que son 18, el porcentaje de gol que decía antes, pues es casi un 50%, porque creo que marqué 7 goles en 18 partidos. Entonces, eso ya indica que en el Mundial también tuvo la suerte de marcar 2 goles contra Argelia. Entonces, siempre era un jugador que Miguel Muñoz, pues en eso confió mucho en mí, en esa llegada de segunda línea que estamos hablando, y afortunadamente, pues agradecido al seleccionador, porque me dio esa confianza que además me cogió a mí en un momento muy... A ver, para mí era, como he dicho antes, el detalle de mi padre, era todo o nada, ¿sabes? Porque ya era tarde, ya tenía 26 años en el Mundial, había perdido muchos años por esas lesiones inoportunas, por ese carácter rebelde de no haber hecho antes las cosas bien y poder jugar en primera división antes. Entonces llegué a un momento muy fuerte, muy fuerte y me encontraba muy bien, la verdad.
Sí, de hecho quería recordar contigo, pues oye, ir al Estadio Tecnológico de Monterrey y recordar contigo ese Argelia 0 España 3 en el que marcas un doblete. Al final, bueno, pues yo creo que el sueño de todos los niños, ¿no? Es llegar a jugar, bueno, primero en Primera División, luego en la selección española y claro, el momento que marcas 2 goles con España en un Mundial tiene que ser algo impresionante, ¿no? Sí, es que además ese partido, a ver, empezamos jugando con Brasil. Sí. Y me gustan las cosas siempre, que no pasa nada porque mucha gente luego me ha preguntado qué pasó. A ver, iba a jugar contra Brasil ya de titular, que había dado el míster, el seleccionador de la alineación, pero me coge una inoportuna con varios compañeros, gastroenteritis, que me dejó cao. Además, estuve hospitalizado en el hospital, creo que estuve 3 días. Bueno, lo pasé fatal, no pude jugar. Al siguiente partido me recupero, bueno, ya estoy mejor, a mí me dan pues, un jarabe que se llama Bisolbón, Compositon. Entonces había un Bisolbón que es puso para jarabe estaba todo el tema de la tos, bueno, estaba que no podía ni respirar. Y bueno, el doctor me lo dio. Entonces, contra Irlanda, que tampoco jugué de titular, porque estaba en el banquillo, y jugué al final, 15 minutos. Bueno, tuve la desgracia que me tocó pues pasar la desgracia, la suerte es igual, porque estaba tranquilo en mi conciencia, de pasar el control antidoping. Entonces, por ese jarabe, Bisolbón, que el Bisolbón normal sí se podía tomar, pero hay otro que se llama Bisolbón Compositon que no se puede tomar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me tocó a mí. Y entonces, claro, vieron que había dado por ese Bisolbón. Entonces, se pudo, menos mal, que se pudo demostrar, científicamente se pudo demostrar en el laboratorio de que efectivamente era Bisolbón. Y entonces pues no me acusaron de nada, lógicamente, porque pues he sido muy injusto. Y el que, pagó, digamos, fue el doctor, ¿no? Que tuvo una sanción económica por haberme recetado ese jarabe. Entonces, ¿qué pasó? Por eso digo, jugamos contra... Claro, tuve la posibilidad de que dice, bueno, igual te puedes suspender por esto. Y afortunadamente, creo que el servicio médico de la FIFA pues entendió que era un jarabe inofensivo, que no tenía nada que ver para el rendimiento. Menos mal, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso digo que siempre he tenido, ya verás, otra vez, mala suerte, no sé qué. No me sancionaron, pude jugar contra Argelia y repito, y otra vez vamos a lo de siempre. Ostras, otra inoportunamente motivo para el cual, ahora que dirán, no, digo, oye, a lo mío y a demostrar quién soy. Y otra vez, pues demostré ese partido, me lo tomé como una revancha mía personal y contra las injusticias que yo a lo mejor estaba siendo cometido y nada, y tuve la suerte de hacer un partidazo como la selección y ganamos, 3-0 y marqué dos goles. Sí, bonita historia. Y la verdad que bien demostrado al final, las cosas se demuestran en el campo y tú en ese partido te saliste. Además, oye, pues ante todas las cámaras de todo el mundo, que es un momento, entiendo que es muy especial. Y paséis a octavos en el famoso partido de Dinamarca, donde marcan los 4 goles ante Dinamarca y os dan paso a los cuartos de final, los fatídicos cuartos de final. Ahora hay mucha gente joven que ve a España y que está acostumbrada, bueno, pues más o menos a que llegue a semifinales o a la final y demás. Entonces, bueno, quería pararme contigo en esos cuartos de final, en ese partido contra Bélgica y un poco esa tanda de penaltis que al final falláis o que perdéis, cómo se vivió en el vestuario ese postpartido. Bueno, veníamos como bien dices, de ganarle a Dinamarca en un partidazo en la segunda parte, que la primera parte de Dinamarca con Laudrup, madre mía, tenía Jesper Olsen, Jair Larsen, un equipazo, Morten Olsen, un equipazo. Y veníamos de esos 4 goles de Emilio Butragueño, impresionante el partido que realizamos y que realizó, sobre todo la segunda parte, repito, claro, veníamos con una confianza, una moral tremenda. Y Bélgica, con todo el máximo respeto, teniendo un gran portero con Michel Paf, luego Zeulemans, tenía jugadores importantes, pensábamos que podíamos llegar a estar entre los 4 mejores selecciones del mundo. Incluso Diego Maradona, de buen rollo, porque alguna vez lo he dicho y algún argentino se ha enfadado, que no los malinterpretes. Y Diego aquel mundial lo ganó como lo ganó, de forma extraordinariamente bien, jugando de forma impresionante, pero nos tenía respeto. Y Diego lo dijo. Digo, hombre, he estado en España, he jugado en el Barcelona, tengo amigos
de la selección española y, lógicamente, que pase España, pero si pasa Bélgica, mejor, porque nos tenía un gran respeto, Diego, aunque en aquel partido, en aquel Mundial, Argentina y Diego, precisamente, fue recordado ahora mismo por todo, fíjate los años que han pasado y ese partido contra los ingleses y los alemanes se ha recordado de por vida, ¿no? El gol de la mano de Dios y tal. Entonces, contra Bélgica, repito, llegamos a los penaltis. Es la ocasión que os decía que yo tuve en la prórroga. Tuve una ocasión ahí llegando desde atrás que quise colocar y pensé que podía marcar. Yo ese ha sido el 2-1. Empatamos, nos marcaron ellos de córner y Ceulemans, y luego Juan Señor del Zaragoza empató el partido y yo tuve esa ocasión. Tuve esa ocasión que nos hubiese dado jugar, repito, y estar entre las 4 mejores selecciones del mundo, porque creo que lo merecíamos. Teníamos una selección impresionante, jugadores increíbles con un carácter, como José, Camacho, que nos arrastraba a todos y fue la pena, fue otra pena, sí. De aquel Mundial, Ramón, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es que creo que en el partido de octavos de final os concentráis en el mismo hotel que los daneses, que Dinamarca. Sí. ¿Cómo son esas horas previas al partido? Porque vamos, ¿os cruzaríais por el hotel? ¿O cómo gestionasteis la previa del partido? Fue curioso, sí. Perdón, porque terminamos de jugar contra Argelia y en Monterrey y creo que la federación tenía estipulado pues un hotel en algún sitio en concreto. Nos decidimos, no sabíamos qué hacer, si irnos, quedarnos, si irnos ya, o si quedarnos en ese hotel o marcharnos. Total, que al final se decidió marchar. Cogemos el vuelo, avión, llegamos al hotel y fuimos al hotel, a un hotel que parecía que era el que teníamos que ir, y cuando llegamos allí no era un hotel, era, ya te digo, con el máximo respeto a México, con el máximo respeto al lugar, que no recuerdo ni el lugar que era, pero era aquello era, madre mía, que yo no podíamos estar ahí, estaba sucio, lleno de mosquitos, era impresentable, la verdad es que hay que decirlo porque fue así. Bueno, al final era de madrugada, no tuve más remedio que quedarnos esa noche ahí, a dormir. Nos quedamos a dormir como pudimos, la verdad es que lamentable. Pero, nos levantamos y dijimos, ¿dónde vamos? Y al final, no sé quién decidió, no lo recuerdo, pero fuimos a parar al mismo hotel que estaba la selección de Dinamarca. Claro, cuando nos vieron entrar, imagínate, cuando nos vieron nosotros, que los españoles somos un poco más atrevidos, estaba Poli Rincón, estaba Lobo Carrasco, que tenía un carácter, Quique Setién, etcétera, y claro, ¿qué pasa? No sé qué, y ellos allí sorprendidos, ellos son muy respetuosos, más serios. Yo creo que allí empezamos a ganar el partido, en el hotel. Estoy convencido. Sí. Es que había leído que incluso les picabais un poco, les vacilabais, como que había ahí un poco de pique antes del partido. Estaba jugando, ahora me vienen, estaba jugando en el billar y ya te digo, gente que está con más, como Poli Rincón era un cachondo, el mismo Lobo, pues no sé, Quique Setién, tal, repito, Michel también, que le gustaba pinchar, Antoni, Goicoechea, Camacho, claro, íbamos allí, Maceda, tal, no sé qué, Chendo, tal, pam. Y ellos, claro, ellos eran más tímidos, o sea que yo creo que ahí se cohibieron bastante, se cohibieron de verdad, sí. Y a veces ahí estábamos viendo lo que hacían ellos, como jugaban al billar y tal y cual, y dejaban de jugar y se iban, y nos dejaban a nosotros, porque nos veían de más, pues con ese carácter que tenemos, español. Ahora, Ramón, tiro yo por el Fútbol Club Barcelona. Después de aquel Mundial del 86, tú sigues tu periplo en Can Barça, sigues siendo titular y una pieza fundamental en el Club Blaugrana. Pero quiero irme a la temporada 87-88, una temporada muy convulsa en el Fútbol Club Barcelona. Empezáis con Terry Venables de entrenador, pero rápidamente lo sustituyen y viene la llegada de Luis Aragonés. En la Liga os mostráis irregulares, acabáis sextos en la tabla de clasificación. Sin embargo, ganáis la Copa del Rey, a la Real Sociedad. Además, ese año es cuando sucede el famoso motín del Hesperia, un problema que hubo entre jugadores y directiva por una serie de contratos de imagen o de publicidad en el que el club quería que pagarais esos contratos a Hacienda y vosotros obviamente decíais que no os tocaba pagar aquello.
¿Cómo recuerdas el motín de la Hesperia? ¿Qué reflexiones tienes sobre esa situación tan incómoda? Sí, fue un año, como bien dices, muy complicado, muy difícil en todos los sentidos. Ya empezamos mal con el tema contractual. Nosotros cobrábamos en ese momento 2 maneras, 2 vías en las que pensábamos que era legal. El club, por mediación del presidente, decía que no pasaba nada, que estaba todo controlado, contratos de imagen aparte del contrato federativo, etcétera, etcétera. Cuando pues, Hacienda dice que no, que eso no es así, que tal, que cual, y entramos en una guerra contractual con el club, con el presidente especialmente. Teniendo toda la razón, nosotros, eso está muy claro, pero las formas, hay que decir, hay que reconocer que no fueron las correctas. Incluso hubo división de opiniones entre nosotros. Al final hubo una votación por el tema de ir a hacer esa reclamación para pedirle al presidente que se fuese, que quién somos nosotros si somos trabajadores. Bueno, hubo esa votación, al final la votación dijimos que sí. Luego Bert Schuster, que estaba allí, era un hombre importante, como demostró hasta el final, jugando esa final de la Copa contra la Real Sociedad, que afortunadamente con Luis Aragonés, pues eso, pudimos ganar. Dijo que sí, que estaría, que tal, pero al final no se presentó Bert, no se presentó porque ya tenía un contrato con otro equipo, ¿no? Con el nuevo equipo. Nosotros sabíamos algo, pero todavía no estaba confirmado, y cuando no se presentó ya vimos que entonces ahí también perdimos bastante fuerza. Repito, equivocadamente creo que lo hicimos, está clarísimo, yo me arrepiento, sinceramente, no lo volveré a repetir, pero sí teniendo la razón. Joan Gaspar, que fue el mediador de Núñez, lo tenía todo arreglado, llegamos a un acuerdo y luego al final fue Núñez el que dijo que teníamos que hacer lo que él decía. Entonces ahí nos plantamos y dijimos, bueno, pues pedimos la dimisión del presidente, ¿no? Y fue cuando todo ya pues estalló. Menos mal que teníamos para terminar la temporada y ganar ese título de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad a Luis Aragonés. A Luis Aragonés, que es un fenómeno, bueno, para descansar, era un fenómeno en todos los sentidos. Ahí aprendí muchísimo de lo que es la gestión de vestuario, como con tantos líos que había, problemática que había entre nosotros, y supo al final de todo ponernos de acuerdo para un objetivo común, no en el Sally ni yo con nosotros, en el motín. Es decir, él vio que teníamos razón. Las formas las respetó porque hubo una votación y las respetó. De acuerdo, equivocadamente, repito, que quede claro. Pero al final nos unió a todos de tal manera que ganamos la Copa del Rey. ¿Cómo era Luis Aragonés? ¿Era un motivador nato, como años después todos descubrimos con la selección y más equipos? ¿Cómo era Luis en ese vestuario, que además había batallas dialécticas entre jugadores, parece ser, por lo que he leído? Sí. No, la había. Yo podía ser uno, no sé si era el capitán, yo no, pero era entre los 4 capitanes, y que lo había. Yo, uno de ellos, a lo mejor, pues llevábamos más tiempo allí. Pues teníamos diferentes criterios en los que pensábamos de una forma desigual, y que lógicamente tuvo un gran problema en el vestuario, ¿de acuerdo? Hasta incluso, en los entrenamientos, entre nosotros, claro, si tú estás viendo la cosa de una manera, en color azul, y la otra lo ve en color rojo, o negro, o blanco, pues entonces hay... Pero bueno, Luis Aragonés, repito, nos dio una demostración de lo que es eso, ¿no? Ya no de motivación, sino de poder controlar un vestuario, de saber llevar un vestuario, ¿vale? Y por eso Luis Aragonés, pues bueno, consiguió la la Eurocopa, con España, con la española, los títulos que ha conseguido con varios equipos, y bueno, y todos los jugadores que han estado con él hablan maravillas de él. Es un hombre que directo, recto, responsable, serio, y además nosotros en el Barcelona, Luis Aragonés también tuvo un problema personal que estuvo unas semanas fuera de prescripción facultativa médica, ¿vale? Porque también lo estaba pasando mal, y ese estrés que todos llevábamos, él también lo acusó, Él lo acusó, Luis. Pero luego vino otra vez, renovado, llegó y nos convenció. Al fin y al cabo, lo que un entrenador tiene que hacer, no imponer, sino convencer. Y él convence, Luis convence. Luego llega la temporada siguiente
o en este caso, en tu caso, la pretemporada. Llega Sí. Johan Cruyff con una nueva Sí. metodología y un nuevo libro. Estuviste con él 2 o 3 meses haciendo la pretemporada. Sí. ¿Cómo fue entrenar con Cruyff ese periodo breve de tiempo y qué es lo que decía de ti? Que creo que decía que es que corrías demasiado para su estilo. Cuéntanos. Pues, bueno, a ver, claro, es que, bueno, al final Luis Aragonés le proponen la renovación, ganamos la Copa, decía, y creo que fue así, y él dice que no, porque va a haber un cambio, igual venía Clemente, Núñez quería a Clemente, pero luego al final hubo un giro a última hora, se había fichado jugadores muy buenos, como Julio Salinas, Eusebio, Chiqui Beristain, Vaquero, López Recarte. Bueno, yo creo que también era un poco aconsejado por Clemente. Pero viene Johan, claro, imaginaros, Johan Cruyff. Johan, que yo era un ídolo, ya no para mí, era un ídolo para todos los jóvenes de aquella época que yo tenía cuando él jugó la final aquella, bueno, vosotros no habéis nacido, pero la final de Holanda-Alemania en el 74, que perdieron de forma injusta, pero bueno, perdieron el campeonato del mundo. Yo era un crío, tenía 13 años y lloré de impotencia porque el fútbol de Holanda nos maravillaba a todos. Y claro, viene Johan, que es jolín, un maestro en todos los sentidos, pues una ilusión tremenda, claro, tremenda. Pero, bueno, voy a la pretemporada, yo tenía 3 años más de contrato, desde que yo podía estar tranquilo. Pero bueno, como he sido siempre una persona competitiva, veo que rápidamente, por la forma digamos, de juego o de sistema o del juego que él tenía, pues quizá yo, y creo recordar que sí, que un día es que igual, tal, no sé qué, yo corro demasiado, no sé qué, tal, jolín, pues si todo el mundo dice que hay que correr para jugar y tal, bueno, entonces creo que no me supo, con todo el cariño y respeto, porque repito, yo tengo de mister, pero si eres mi ídolo, has sido mi ídolo, jolín, no mío, de todos. Bueno, yo creo que no me ubicó en ese sistema que él trajo. Nunca me ubicó en una zona digamos, del espacio. No, el único que yo reclamaba estaba Charlie Reixac, que estaba con él, y le decía, porque Charlie tenía confianza, digo, Charlie, escucha, yo solo te pido que me pongas en el... Y un día me pusieron donde jugaba Vaquero, que Luis Aragonés ahí me utilizaba, o como Terry, para la banda izquierda, y él siempre me ponía banda derecha o delantero centro, imagínate, yo no podía tal. Y ese día que me pone en mi sitio marqué 2 goles o 3 dos goles, en Holanda, en esos partidos que hacíamos a diario. Entonces él vio, ostras, y no sé qué pasó, realmente no sé lo que pasó. Entonces vi que él no contaba conmigo, no pasa nada, y nunca ningún reproche, sí que en aquel momento me enfadé, lógicamente, porque tenía 3 años de contrato, era cambiar de familia a otra ciudad, cambiarme, yo me quería el Atlético de Madrid, me quería el Logroñés, y al final recalé en el Betis. Entonces me costó salir, pero también entendí que yo quería jugar. Seguía siendo internacional, de acuerdo, sabía el riesgo que eso conllevaba de que a lo mejor no podría ser internacional más, que como así fue, pero bueno, el Betis hizo una oferta correcta, muy buena, y también tuve la suerte de ir al Betis, que conocí, pues, aparte de la gran ciudad que tiene, que es la gran afición que tiene, que es una afición impresionante. Acabaste en el Betis, pero estuviste a punto, bueno, no sé si a punto, pero sí que el Atlético de Madrid estuvo muy interesado en ti. Creo que Jesús Gil te llamó bastante, te presionó, y de hecho tú dijiste que te dejasen salir al Atlético de Madrid, pero acabaste en el Betis. No sé si aquí Núñez tuvo algo que ver. No, lo que pasa es que hay cosas que luego te enteras, y yo confiaba mucho en aquel momento en todo el mundo. Y resulta que luego cuando llegó a Sevilla, claro, Jesús Gil no quería pagar traspaso, no quería pagar. Me quedaban 3 años de contrato y bueno, pues si no, sí. Y en cambio el Betis, que yo no me enteré después, cuando llegó a Sevilla, el Betis dice, hemos hecho un gran esfuerzo. Digo, no, también lo ha hecho el Atlético de Madrid, el Logroñés también, con Marcos de Guizábal, que era en aquel momento el presidente, y me daba más o menos lo que cobraba en el Barcelona y tal. Dice, no, nosotros no, el Betis. Digo, no, ¿cómo que no? Estaba retamero. Dice, no, hemos pagado traspaso. ¿Cómo? Sí, que hemos pagado en aquel momento 30 millones de pesetas por el traspaso. Y el Barcelona, una vez más, ahí me engañó. No me lo dijo.
por eso Jesús Gil pues no quería pagar traspaso y al final vi que la única opción, porque me dijeron luego, y ahora no quiero quedar como un santo ni quiero quedar bien, dices que si vas al Betis van a venir dos compañeros tuyos que el Betis acepta, que son Manolo Hierro y sobre todo un gran amigo mío, que teníamos en el Barça, que era Juan Carlos Pérez Rojo, el Rojo. Y entonces, claro, dijo, hostia, si viene Rojo, yo con Rojo, pues genial, ¿no? Con Manolo yo no lo conocía, Hierro lo conocía, que lo habían fichado del Valladolid, pero Cruyff tampoco prescindió de él, ¿entiendes? Entonces dije, ostras, en igualdad de condiciones, pues entonces si puedo ayudar a un amigo, un compañero como es Rojo y Manolo Hierro, pues bueno, pues me voy al Betis, ¿de acuerdo? Y aparte mi mujer, mi exmujer, bueno, tiene raíces en Andalucía, en Sevilla concretamente también, en La Campana, un pueblo de Sevilla, y mis suegros también son de allí, y entonces pues decidí irme. Pero para que veas, lo del traspaso del Barcelona, Núñez, una vez más, no me lo dijo. De Jesús Gil hemos escuchado de todo. A mí me gusta saber cómo eran esas llamadas, cómo te trataba de convencer, cómo era Jesús Gil como negociador, vamos a decir. Muy directo. No tenía otro patrón. Muy claro. Te quiero, te doy esto, Ramón, vente aquí, serás feliz. En el Calderón siempre has ido y has jugado, es verdad. En Madrid siempre, no sé, siempre tenía ese factor de fortuna. Y vente aquí, que haremos un equipo campeón y tal y cual. Pero bueno, al final, con el Betis, no fue deportivamente, estuve 2 años solo. El primer año fue muy bueno, teníamos un muy buen equipo con muchas figuras a nivel internacional y descendimos a segunda. El año siguiente recuperamos la categoría, a primera otra vez, ¿vale? Pero no, yo orgulloso de estar en el Betis y repito, Jesús Gil muy directo, tal como era, muy directo. No puede ser como sea, te puede gustar o no, pero que no te va a engañar. Eso estaba claro. Al menos a mí, En el Betis, como dices, tenéis un equipazo. Estaba, creo que el portero era Pumpido, que es el que había ganado con Argentina el Mundial del 86. Exacto. Sí, con Maradona, sí. Poli Rincón, López Duarte, estabas tú mismo. ¿Qué falló en aquel equipo, que era un equipazo, para bajar a segunda división? Pues aún me lo pregunto, de verdad que no lo sé, porque además empezó un gran entrenador, Eusebio Ríos, que venía de Valladolid, un hombre con carácter, un hombre muy humano, un hombre muy cercano al jugador, no lo sé. Estaba Pato Yáñez, estaba Gail, estaba del español Miguel Ángel, Job. Es que teníamos un muy buen equipo. Pero lo que te digo, ha habido años también, hablando del Atlético de Madrid, que incluso Luis Aragonés, creo recordar, porque vinieron a jugar contra el Nastic en segunda, cogió al Atlético de Madrid en segunda, lo cogió. Es decir, hasta el Atlético de Madrid ha estado jugando en segunda. O el mismo Valencia, por poner unos ejemplos, o otros equipos. Entonces, fue un año difícil que aún, no sé, con Roberto López Duarte seguimos teniendo una buena amistad. A veces lo hemos hablado y no hay una explicación. Son rachas negativas y nos metimos en descenso y aún pudimos salvar la promoción, que nos tocó el Tenerife. Y el Tenerife, allí en Tenerife, nos dio un repaso tremendo. Perdimos 4-0, creo recordar. 4-1, 4-0. Sí, 4-0. Y nos dio un repaso. Y nada, merecidamente bajamos. Pero luego, al año siguiente, repito, volvimos a ascender. Carintia, creo que tuviste alguna oferta del extranjero, de Francia, creo recordar, y decidiste quedarte en el Betis para pues tratar de recuperar la categoría que correspondía al Betis y volviste a primera división al año siguiente. Es lo mínimo que podía hacer. Lo más fácil hubiese sido irme y cobrar lo que me daban en Francia, que era el doble, lógicamente. Rennes, el equipo era el Rennes. Incluso el representante que me se enfadó conmigo, tal y cual, no sé qué, que era José María Minguella, famoso representante. Digo, pero es que no lo entiendes. Hay un aspecto que es el moral, que no es el todo económico. Claro que la oferta es muy buena. Antes no había esas ofertas que hay ahora en Arabia, o en Asia, o en China, o en Japón, ¿vale? O en la India, sobre todo en Qatar. Entonces, hay un tema moral, un tema que la afición del Betis se merece. ¿Tú crees que se merece que yo tengo un año más de contrato? Lo mínimo que puedo hacer es quedarme. Y no por... Bueno, luego al final pues, jugué casi todo el año y cuando quedaba nada.
que ascendimos, me rompí el tendón de Aquiles. Y bueno, ya por mi edad, pues pensaron que igual no me iba a recuperar, pero no pasa nada y no seguí. Luego volví a Barcelona y terminé 3 años más en el Sant Andreu, que es un equipo de Barcelona muy reconocido. Y porque Joan Gaspar, bueno, yo creo que valoró lo que me habían hecho en el Barcelona y tuvo ese detalle de llamarme y decirme, mira, te ofrezco terminar en el Sant Andreu, segunda vez, que casi no ascendimos a la segunda A, también por un personaje, bueno, de árbitro que es de Sevilla, que lo conocía, Japón-Sevilla, que nos privó en Lugo, pues nos privó descaradamente de poder ascender, porque, bueno, me expulsó, ¿ves? Otro factor de suerte que no tuve. Injustamente va a marcar, me empuja por detrás, penalti a favor y me saca la tarjeta amarilla, llevaba una roja, expulsión. Entonces, fue una pena porque en el Sant Andreu creo que merecíamos subir a segunda. Y terminé ya mi periplo futbolístico en Sant Andreu. Una pregunta que solemos hacer luego en los minijuegos es una anécdota que te haya pasado con un árbitro. En este caso yo creo que lo vamos a adelantar porque sí que es cierto que con Japón-Sevilla, pues, vamos, el comportamiento o la actuación que tuvo en aquel partido en Lugo creo que fue muy, muy sonada. Creo que, bueno, pues que pasa el tiempo y no se te ha olvidado todavía, ¿no? No, mira, aquel arbitraje. No, y me ha marcado, yo lo reconozco. Yo soy una persona, no sé, no me conocéis, pero yo, ya ves, hablo de forma, siempre con respeto, siempre, pero hablo de forma natural. No sé engañar, no sé decir si es A, es A, si es blanco, es blanco. Mira, Japón-Sevilla, en el Betis, antes los jueves hacíamos los partiditos clásicos de entrenamiento. Y como siempre sabes, si lo hacía el míster siempre había cabreos, o un jugador, cabreos, segundo cabreos. Y el míster dijo, se acabó, va a venir un árbitro y que imparta justicia en los entrenamientos. ¿Y quién venía? Entre otros, algunos, Japón-Sevilla. Venía a entrenarnos el partidillo, a arbitrarnos, perdón. Y nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, va. Llegamos a Lugo. Yo no sabía quién era el árbitro. Y viene Joan Gaspar y nos dice, no era presidente, pero tenía relación con el club. Y dice, oye, ir con cuidado hoy con el árbitro. Bueno, yo no sé de quién era, ¿eh? Y en el momento que vamos para, ostras, me lo veo que es él, es Japón-Sevilla. Digo, hostia, pero si yo lo conozco de Sevilla, que venía ahí en el Betis tal. Me mira, me reconoce, ya sabía, hombre, que ya me conocía. Me mira y gira la cara. Y le dije a un compañero, le dije, creo que era, no sé, que tenía Antonio Rueda al lado, digo, cuidado. ¿Por qué? Digo, mira, este lo tenía, yo lo conozco. Y me ha girado la cara, efectivamente. Efectivamente, es que no. Me expulsó. Y, hombre, eso ayudó, pues, lógicamente, bueno, nos ayudó a ser ecuánimes y a jugar en la primera parte, en el minuto 20. Todo el partido, 70 minutos jugando con uno menos. ¿Cómo voy a tener yo un recuerdo de ese señor? Que luego ha reconocido que se equivocó. Al principio decía que no. Digo, pero es un sinvergüenza, es un cara dura, es decir, que había algo ahí que no se puede demostrar, vale, lo sabemos. Si lo pudiese demostrar, lo hubiese lógicamente denunciado. Pero ¿cómo vas a demostrar un tema que no sabemos? Pero que pasó algo, evidentemente. Por eso, después, en mi carrera como entrenador, que he estado en clubes y ciudades importantes, yo reconozco como entrenador que he tenido problemas con el tema arbitral como entrenador. ¿Pero por qué? Producido porque eso me marcó, me hizo mucho daño psicológicamente, ese señor, ese personaje. Espero que no tenga la conciencia muy tranquila. Y mira que soy de perdonar, Pero ni ha rectificado, ni... sí, igual me equivoqué, no, tú sabías que te equivocaste. Yo no sé lo que pasó allí, pero te equivocaste. Y luego a mí me ha repercutido a nivel como entrenador. Por eso mucha gente, hombre, es que tú, ostras, con tu fortaleza has ganado 7 o 8 campeonatos en España de tercera división, ¿vale? Cuidado, ya no es 1, son 7 o 8. Has ido a Andorra, has quedado campeón. Al menos llegar al mundo de fútbol profesional como entrenador, digo, pues algo habré hecho mal, evidentemente. Yo me hago responsable. Claro. ¿Por qué? Porque mi actitud también a lo mejor de rebeldía contra el tema arbitral, pues me ha pasado factura.
Esto lo ponía aquí David, ¿no? Que parece que Japón-Sevilla recibió una patada, ¿no? Y que había sido... No, mía no, fue de un compañero, sí, que también iba calvo, fue un compañero, sí. Mía no, porque yo ya estaba expulsado. Yo ya estaba expulsado de 20. Fíjate tú que, perdona, que reincida, que no salí ni al campo. Es que ni vi el partido luego, de la impotencia que tenía, con ya mi edad, casi 34 años. Y estuve con un compañero, Paco Aznar, ahí, que el chaval se quedó conmigo en el vestuario llorando todo el rato, llorando como un niño, por la injusticia que yo vi, que aquello estaba amañado. No se puede demostrar, presuntamente, claro, presuntamente amañado, no lo sé. Pero que había algo raro, sí, se demostró, efectivamente. Y es una de las cuestiones, por eso yo no creo en el tema arbitral, que me perdonen. Y hay gente de todo, gente majísima, gente que he tenido un comportamiento con ellos genial. Ostras, yo estaba el año pasado en Andorra, en la Liga de Andorra, Primera División. Es otro nivel, ¿vale? Pero no he tenido nunca ningún problema con ellos, porque claro, no los conocía de nada. Entonces, el comportamiento impresionante. Creo que hay una tarjeta amarilla en todo el año, en Andorra. Ahora ya lo he dejado y creo que ya es hora de hacer otras cosas. Pero por eso te digo que me perjudicó, porque luego puedes hablar en Burgos, que estaba entrenando en Teruel, en Olot, en Castellón, en Palencia, en muchos sitios, en Badalona, y he tenido problemas casi siempre, sí, pero por eso, porque mi adversión hacia ellos lo reconozco, y eso ya es un problema mío, es culpa mía, eso no pude... Había leído que has entrado también en República Dominicana, menos mal que no te has sí, encontrado allí. Sí, un año, estuve en la República Dominicana un año, luego me fui con Tintin Márquez, que ahora está en Qatar, que fue entrenador del Español y exjugador del Español, a Bélgica unos meses, pero bueno, al final me volví. Y bueno, pues ya te digo, he tenido experiencias, jolín, pero he ido a ciudades como Burgos, Teruel, que hemos quedado campeones, hemos ascendido, Olot y Badalona, joder, me lo he pasado genial. Cornellá, Gavà, muchos equipos, y me lo he pasado genial. Pero bueno, mucha gente me dice, jolín, yo que pensábamos verte como entrenador, hablo a nivel profesional, bueno, quiero decir, segunda, no hace falta llegar a primera. Bueno, pues no pasa nada, simplemente lo intenté, al fin y al cabo. Siempre digo que el que no lo intenta, ahí sí que ya un problema. Vale. Vamos a hablar, Ramón, con las preguntas que nos dejan los seguidores. Sí. La primera creo que está relacionada con el partido de Lugo. Lo que pasa es que no entiendo muy bien. Dice si aún le envías bombones al policía de Lugo. ¿Pasó algo con algún policía allí? Sí, correcto, sí, tiene razón el señor, sí. Porque después de la indignación, al final en el túnel de vestuarios, agredí a un policía, sí. Sí, porque, a ver, te explico el argumento, tampoco me quiero alargar. Estamos en el túnel de vestuarios, le estábamos recriminando al colegiado, señor, Japón-Sevilla, lo que había hecho. Entonces, un policía, creo que policía, sí, nacional, cogió por detrás a un compañero mío, a Glaría, era Glaría. Entonces yo lo vi y fui a separarlo y él se giró, entonces pues le agredí. Eso es cierto, sí, lo agredí. Vamos, sí. Que se formó un buen tumulto en el partido. Vale, bueno, sí, al final. Sí. Fue en el vestuario, el vestuario. Vale. Bueno, vamos a pasar ya a otras cosas más agradables. Mira, Fútbol Carroza nos deja la siguiente pregunta. Los jugadores con más potencial con los que has coincidido en el filial y que no llegaron al primer equipo. Bueno, uno clarísimo. Yo siempre decía que en el juvenil y el Barcelona Atlético, bueno, jugaron en primera división, eso sí, pero que tenía que haber jugado. Pero no con el Barça. Pues Cándido Viana, que jugó en el Celta, que jugó en el Osasuna, que jugó en el Almería. Y un extremo, Emilio Gómez, que también jugó en primera con el Celta, también, pero en el primer equipo no llegaron a jugar. Quizá algún partido amistoso, pero no jugaron a nivel de lo que es jugar la Liga. Sí, de primera división. Efectivamente. Los dos clarísimamente. Clarísimo.
Y vamos ya con la última, que nos la deja Marc, que es un seguidor fiel, y no sé yo si será verdad. Pero si te arrepientes de no haber aceptado la oferta del Inter en los 80. ¿Se interesó por ti el Inter? No, el Inter no, era el... No era el Inter, era la Roma. La Roma. Era, sí, la Roma. Anda, Bueno, ahí, otra vez, el Barcelona no me dejó. Yo reconocí... yo ahí reconocí que me quería ir porque, bueno, ya había hecho más o menos y la Roma, ostras, me hizo una oferta bestial, una oferta de locura. Y reconozco que mucha gente en Barcelona se enfadó conmigo. Digo, pero es que, jolín, el futbolista terminamos jóvenes y yo ya llevo de los 13 años en el club. Tengo una posibilidad de ganarme muy bien la vida. Bueno, total, que dije que sí y Gaspar me dijo que no. Gaspar me dijo, dice, no, Ramón, por eso luego me ficho para San Andrés. Me dijo textualmente, me acuerdo, eso tengo memoria aún. Y dice, no, Ramón, gente como tú, tenéis que terminar y en el Barcelona. Yo dije, bueno, pues, vale, es lo que quería, ¿no? Digo, pero ¿y si viene otro entrenador? Dice, bueno, no te preocupes. Tienes 3 años de contrato, no sé qué, 4 años. Luego pasó lo que pasó y no terminé. Por eso digo que es aprovechar en aquel momento la circunstancia. Yo en el Barcelona ya había hecho unos años y más lo que había hecho en todo el fútbol. Era la Roma, sí. Pero yo dije que sí. Gaspar me dijo que no. Vaya. Oye, ¿quién Pues hasta aquí, Ramón, la primera parte de la entrevista, que la verdad que ha sido fantástica. Es verdad que hemos acabado ahí un poco con entre lo de Japón-Sevilla y tal, un poco abajo, pero bueno, la entrevista ahora se va a remontar. Va a ser una parte muy divertida, que son 4 juegos cortos que te van a encantar, estoy seguro. Y el primero de ellos te lo va a contar Pablo. Vale. Pablo. Ahora sí. Vamos con el primero de los juegos. Se llama el juego de los nombres Pablo. Propios. Consiste que sea facilito, ¿eh? Es fácil. Se lo hemos hecho a nigerianos y gente de índole de diversa nacionalidad, así que lo vas a conseguir seguro. Vale. Vamos a empezar con el primer nombre. Me los tienes que intentar definir con una sola palabra, con un adjetivo, cada uno de ellos de los que te vaya diciendo, ¿vale? Vale. Empezamos con el primero, el Lobo Carrasco. Mentalidad, la mente, el cerebro, muy fuerte. Grandes cualidades. Perfecto. Maradona. Número 1. Migueli. Me ayudó mucho. Vale. El Poli Rincón. Energía pura. Emilio Butragueño. Wow, clase. Mucha clase. Calidad, clase. José Antonio Camacho. Wow. Un ejemplo. Un ejemplo. Un referente, un ejemplo. Cariño, estima. Y mira que, aunque sea del Madrid, y no nos vemos, yo no veo a José desde hace... Carácter, todo. Es un líder. Esa es un líder. Muy bien. Vamos con el siguiente. Pep Guardiola. Wow. Como entrenador con Johan Cruyff, no sé, el número 1. El número 1. El número 1 como entrenador. Muy bien. Y ya para terminar, el Puma Rodríguez. Hombre, Puma, ostras, lo he visto, bueno, te diría, que los cuádriceps, he visto un tío con unos cuádriceps tan grandes como el Puma. Ostras, un toro. No toro aquí no, un toro de verdad, un toro, pero ostras, buen tío, buena gente. Un toro argentino. Vamos a repasar un poco los nombres de los que hemos hablado. Vamos a empezar por Maradona. Entrenaste con Maradona, me imagino que en algún partidillo o algo alucinarías con Diego. También he leído que a los que subíais del filial os trataba de maravilla. ¿Cómo era eso? Sí. Pues eso es lo que recuerdo, aparte de su calidad futbolística con Messi. Bueno, los de Messi número 1, me refiero a Diego, Messi, es que los dos son número 1. Entonces... A ver, es que nos trataba con un cariño, una ternura, se preocupaba tremendamente. Fuimos a Fiorentina, me acuerdo, en Italia,
y no podía dormir por los nervios y típico de joven, y él estaba abajo en el hall y yo bajé abajo, no podía dormir, y estuvimos ahí una hora charlando y no me conocía nada, bueno, del filial, claro, entrenaba con ellos y bueno, y estuvimos y ya me hablaba como si fuese, pues nos conociésemos de siempre. Era una persona que entrañable y una pena que incluso ya en Barcelona, ¿no? Ya empezase pues no a tener las compañías adecuadas. Hay que se asociara con Menotti para poner los entrenamientos por la tarde. Bueno, yo como me gusta dormir, a mí me iba bien, sinceramente. A mí me daba igual. me daba igual, además vivía enfrente del estadio, ¿no? Por lo tanto, me daba igual mañana que tarde que noche, me daba igual. Eso es. Ya, hablando de Maradona, quiero aprovechar para hablarte también de Messi o preguntarte por Messi. Leí que tú, siendo entrenador del Badalona, te enfrentaste al Barcelona C, en el que estaba un jovencito llamado Lionel Messi. Tú, como entrenador rival, ¿qué veías ya en Messi? ¿Este va a ser el mejor de la historia o de los mejores del mundo? ¿Cómo era Messi? Sí, jugamos yo estaba en Badalona, efectivamente, ahí el Barcelona tenía otro equipo más, el Barcelona C, estaba entrenando Boquerón Esteban, vinieron a Badalona, jugaba Messi, que tenía, bueno, cadete no, pero igual tenía 15, primer año de juvenil, y yo estaba jugando en el C y digo, este chico no puede jugar aquí, este chico iba, madre mía, ganamos el partido, recuerdo, pero luego, claro, lo conocíamos un poco, pero yo tampoco, entonces en el descanso recuerdo que le tuvo que hacer doble marca, se llama, ¿no? Doble banda, ¿no? Se llama, por detrás y por delante. Claro, porque era imparable, ya con 14, 15 años tenía, y dije, a este chico lo paramos o no ganamos el partido. Ya se veía que era como Lamine Yamal, son diferentes. Fuera de serie. Vamos a hablar de José Antonio Camacho. Hemos entrevistado a gente, entre ellos Julio Llorente, que bueno, pues Julio Llorente compartió vestuario con Camacho cuando Julio Llorente era un imberbe canterano del Real Madrid y nos contó que cuando las cosas iban mal, en el descanso en el vestuario, Camacho, jugador, ponía a todos finos filipinos. O sea, allí no se movía, según Julio Llorente, no se movía ni el entrenador. Era tan así Camacho, tenía ese carácter tan volcánico, acojonado. Líder absoluto, pero hostia, pero líder en todos los sentidos. Y es que luego era una persona extraordinaria, humano, de cara, frontal. Jugábamos ahí en ese mundial, ¿vale? Quizá en los partidos de clasificación no tanto, pero en el mundial, claro, ten en cuenta que jugábamos por las mañanas ahí en México, que igual aquí eran, no sé, las 8 de la noche, allí eran las 12 o la 1 de la mañana, ¿verdad? Y se levantaba antes, iba habitación por habitación. Y vamos arriba, vamos, chavales, arriba España, vamos, que defendemos el país, sí, te lo juro, eso es verdad. Y iba habitación por habitación en cada partido. Vamos, qué tal, igual. Y luego, en algunas problemáticas que había, si él tenía que juntar al equipo, todos a la habitación X. Y ahí hacíamos reuniones, pero de buen rollo, con buen sentido de aupar, de animar, de juntarnos, de ayudarnos, porque claro, ten en cuenta que en un mundial, claro, ahí vamos 22 o 23, no sé cuántos éramos, y claro, había compañeros que luego me pasó a mí en la Eurocopa de Alemania, ¿no? Una inoportuna lesión que tuve, no estaba en unas condiciones óptimas, y en cambio él, pues había compañeros que lógicamente querían jugar. Es que es normal un mundial, no se juega todos los años. Y entonces él, ya hacíamos reuniones para eso, para ayudarnos. Es un fenómeno en todos los sentidos. Y luego ya como entrenador, mira, yo cuando entrenaba al Español, que yo empezaba a entrenar en equipos como el Badalona, hablando del Badalona, yo me iba a verlo allá a la Chatarra, que es un campo que entrenaban ellos, iba cada mañana a verlo entrenar. Cada mañana. Y un día me pilló, yo estaba con Carlos, con Lorenzana, el pro físico, me dice, pero Ramonet, ¿pero qué haces aquí? Yo era Ramonet, ¿pero qué haces aquí escondido? No sé qué. Y digo, no, estoy viendo aquí tus entrenos. Digo, oye, pero tío, ¿cómo habla él? No, tío, pero baja aquí, baja al banquillo y apunta lo que quieras. Y no sé qué. Digo, no, déjame. Yo, mi rollo, y yo apunto todo lo que... Un fenómeno, un crack.
Qué crack, qué crack. Vamos con otro crack, con el Lobo Carrasco. Yo cuando lo veo en la televisión, de tertuliano en el Chiringuito y demás, pues me parece así un tipo pues, muy altivo, que debe ser buen tipo, pero como que, después de Maradona y Messi casi va Carrasco. ¿Cómo era en el vestuario? Le tenías que decir que sí, Lobo, que ya sabemos que te has regateado a 4 y hemos ganado por ti, pero ¿era así, Lobo? Su confianza, es lo que te he dicho mentalmente. No he visto un compañero, aparte que es muy amigo. Ten en cuenta que él vino un año más tarde que yo en Barcelona en juveniles, pero luego hemos vivido juntos, nuestras familias, y me iba a su casa, él venía a la mía, a mi pueblo, con Juan de Dios Carrasco, su hermano, que es de mis mejores amigos. Bueno, el Lobo es la fortaleza mental que te decía, aparte de sus grandes cualidades, siempre se lo he dicho. Mira, te voy a contar una anécdota. Vamos, con 19 años, vamos del Barcelona Atlético. Vamos a hacer una pretemporada con Lucien Müller, que acaba de fichar. Primer año de Núñez. Yo ya voy a hacer una pretemporada. Lobo Carrasco, Santiago Mina, que es el padre del Mina, que jugó en el Valencia, ¿recordáis? Y en el Celta. Y yo. Bueno, terminamos vamos a Puigcerdá. Termina y viene Lucien Müller y nos pregunta a los tres. Santiago Mina, ¿usted se ve jugando aquí con nosotros? Y él dudando, bueno, ¿sí o no? Y dudaba. Ramón Calderé, ¿usted se ve jugando aquí con nosotros? Digo, no. ¿Seguro? Digo, no. Con Krankel, Charly Rexach, Heredia, digo, ¿dónde voy? Yo me voy a Barcelona Atlético. Es lo que hablamos. Lobo Carrasco, ¿usted? Dice, yo sí, cuando quiera. Fue el año, es que fue el año que ganó en Basilea, ¿os acordáis? Bueno, si lo veis, Basilea, sí. Que ganó la Recopa Barcelona, pues pasan 3 meses, 4 meses, y Lobo Carrasco, hay un cambio de entrenador, es cierto, entra aquí Merrife, Toni Torres, y Núñez le dice, oye, Lobo hay que ponerlo. Y ponen al Lobo ya, por esa fortaleza mental que él tiene, esa confianza que él tiene en él mismo, aparte de sus grandes cualidades. Ese es Lobo. Sí. Nada, se llega por algo, ya no solo por cualidades técnicas, sino también por mentalidad, que es importantísimo. Pero, claro, en los niveles en los que os movéis. Claro, nos hablaba, Johan Cruyff nos decía, bueno, a ver, ¿qué opinas primero del jugador? ¿Cuál es la faceta fundamental? A ver, la primera, la táctica, la técnica, la presión física, la mental, ¿cuál es? No sé, decía físico, el otro. No, la primera, la técnica, la cualidad. Si no tienes calidad, pues no vamos para adelante. Pero luego, como no tengas, aparte del físico y la calidad primero, repito, y ver el juego, como no seas mentalmente muy fuerte, por eso muchos jugadores también, aparte de la calidad, muchos no han llegado por no tener esa mentalidad que tenía el Lobo. Y la tiene ahora en el Chiringuito o donde sea. Sí. Nada, la verdad que es un crack y un tipo muy majete. Vamos con el siguiente, Poli Rincón, un tipo que en la radio también, súper simpático, gracioso, todo un personaje. En el Betis y en la selección coincidiste con él, me imagino. Sí. ¿Cómo era el Poli? Así como lo vemos en la radio y en la tele. Sí, tal cual. Natural, Poli puede hacer lo que quiera, hasta la película. Es decir, Poli, lo que le plantees, se adapta. Es un personaje, en el buen sentido de la palabra, una persona, tan extrovertida, también, quizá con menos cualidades que el Lobo, pero también en su forma de ser, un tío que sabe dialogar, que sabe hablar, a veces digo, poco pelota, sí, a veces le digo, joder, para que seas que no queda bien, pero un tío lúcido, un tío amable, cuando fuese nos abrió su casa con su mujer. Sus hijos nos abrieron su casa tremendamente a mi familia, a López Ufarte, que también estaba allí, nos abrieron y nos veíamos mucho. Tal cual, natural, tal cual lo ves, tal cual, no engaña. Sí. Ahí en la selección, ¿quién era más bromista, Gordillo o Poli Rincón? Rafa, me he olvidado a Rafa, es verdad. Rafa, como simpático. Poli también, pero Rafa número 1. Rafa, que me he olvidado de Rafa. Hostia, que lo quiero mucho. Rafa, hostia, un fenómeno. Rafa, madre mía, un tío simpático, agradable, buena gente. Coño, si le pedía hasta yo un autógrafo para mí en un póster que me lo dedicase, como a López Ufarte también, ¿eh? Y digo, ¿qué dice, Ramonet? Digo, sí, pues que sí, Rafa. Que, pues, claro, él jugaba de carril largo, de lateral por delante, y yo jugaba más adelante. Pero a veces, mira, yo creo que incluso
en el Mundial, si no me falla la memoria, desgraciadamente tuvo una lesión él y quizá puede entrar yo a jugar. Creo que tuvo una lesión gordillo. Rafa, porque estaba llena en México también, porque Camacho jugaba por detrás, de lateral izquierdo, y yo por delante. ¿Vale? Y creo que Rafa se lesionó. Sí, se lesionó, claro. Sí. Pero bueno, Rafa, en ese sentido, el número uno. Un tío humorístico total, grajeo, pues eso, de Sevilla andaluz y con el buen sentido, ¿no?, de la palabra. Luego vamos a hablar de Migueli. Te he preguntado por Migueli porque me parecía un tipo duro, defensa de los 80, pero quiero hacerte una pregunta. Has entrenado con Migueli en el Barça y con Goicoechea en la selección. ¿Con cuál de los dos no te atrevías a meter la pierna? ¿Con los dos? ¿Quién de los dos era más duro? A ver, que nadie se enfade, A ver, yo estaba con Andoni. Yo lo único que Andoni una vez, creo, en la selección le dije, digo que, a ver, yo veo un poco más. A ver, los dos. A ver, Migueli a mí me ayudó muchísimo. Migueli era duro, fuerte, quizá, hostia, no malintencionado, podría decir Andoni por lo que pasó con Maradona y luego con Schuster, pero es que no fue con Maradona, es que la entrada que hizo Maradona, yo Migueli nunca la he visto. Sí que ha hecho entradas fuertes a Boneta, tal, pero era otro tipo de juego. Antes se permitía mucho más, ¿de acuerdo? Yo a Andoni un día creo, si no, repito, si no me falla son muchos años, pero yo un día le dije a Andoni en la selección, digo, hostia, es que coño, lo de Maradona fue muy duro, fue muy fuerte, la entrada que le hace, joder. Yo a Migueli nunca le he visto esa maldad, ¿no? Deportivamente hablando, repito, deportivamente, Andoni como persona un tío de puta madre. Pero bueno, que no se enfade, que al final, si no podemos hablar de las cosas naturales, entonces Andoni era, mira, también te digo, en el partido contra Bélgica, que no lo he dicho antes, sí, Andoni Goicoechea estaba sancionado y tuvo que poner creo que a Ricardo Gallego, yo también de puta madre, excelente, de central, si no recuerdo mal, con Camacho, porque Maceda también estaba lesionado, Maceda se lesionó también en el Mundial. Y creo que incluso con un golpe en el entrenamiento conmigo. Para que veas si soy sincero. Pues ese partido, al no jugar Andoni, estoy convencido que juega Andoni y el gol Bélgica no lo mete, porque fue más en un corre de cabeza. Cuando Andoni de cabeza, sabéis lo bien que iba. Hombre, me quedé con Miguel y por muchas razones, porque con Miguel, además de una amistad, a mí me ayudó mucho. Un tío serio, era duro, muy fuerte, como Andoni, los dos, sí, pero me quedo más con Miguel y por supuesto, ahí, está claro, sin lugar a dudas. Luego te quiero preguntar por Pep Guardiola. Tú entrenando al Reus te enfrentaste a Guardiola, cuando Guardiola entrenaba el filial del Barça. ¿Qué es lo que pasó vía llamada telefónica entre tú y él? No, eso fue al final. Primero jugamos ida y vuelta, ¿no? Primero en Reus, empatamos 0-0. Y luego vamos al mini estadio y ganaron 2-0 y no me dejó competir. Digo, Pep, no me has dejado competir, hostia. El balón de empezaba él a hacer las cosas. Porque cuando llegó a tercera división a debutar, que antes del Barcelona, claro, ten en cuenta que en tercera división hay campos como el Reus, que es un campo increíblemente grande, majo, de hierba natural. Pero vas a campos pequeños de hierba artificial que no vas a lograr lo que quieres en campos así tan pequeños. ¿Cómo que no? Que no, hostia, es muy difícil jugar en campos que no tienes espacio, jugar como tú quieres. Joder, se lo consiguió. Ahí demostró. Y termina la temporada, me llama. Como llamó también al entrenador del Reus, ¿vale? Y me llama y me dice, Ramón, ostras, que tú has hecho varios playoffs para ascender y has quedado campeón. Y yo digo, sí. En tercera has quedado campeón y tal, y has hecho playoff de ascenso a segunda B, incluso había ascendido. Digo, sí, gracias. Digo, ¿y qué? Dice, hostia, digo, no, es que me pide a mí un consejo. O sea, que estaba de broma, ¿no? Me pide a mí un consejo. Digo, pero Pep, ¿me pides a mí un consejo? Pero si tú, Pep, ya de jugador, lo que has llegado a ser, y ahora de entrenador llegas aquí al filial y demuestras lo que yo me pensaba que no lo harías, en campos pequeños poder jugar ese fútbol que te gusta a ti, y lo has conseguido, lo has logrado, pues nada, sé tú. Es que le dije, sé tú mismo, y ya está. Sé tú mismo. Y luego, y dice, sé yo mismo. Digo, claro, como eres tú, sé tú. Lo que has conseguido aquí, sigue así, igual, no cambies nada. Sigue tú y ascenderá. Ascendió y luego pasó al primer equipo. De hecho, hemos ido con la empresa de un socio en Irlanda, Soccer Pro Barcelona, perdón que haga publicidad, pero es que me dedico a ello ahora, que hacemos unos campos en verano y
y una intervención lingüística, inmersión lingüística en inglés allí, y traemos chicos allí para que aprendan el inglés. Fuimos a Manchester y bueno, y nos recibió Pep en Manchester, vale, no te puedes imaginar, el entrenamiento, partidos, a lo que impresionante, una persona tal. Pero me pidió consejo, digo, pues sé tú y ya está, como has sido, como es él, ya está. Es un fenómeno también y bueno, el número 1 como entrenador del mundo para mí. Vamos con el siguiente juego, Ramón. Este se llama Cortitas y al pie y son una serie de preguntas para conocerte un poquito mejor, preguntas muy cortas, muy sencillas y a ver qué nos puedes contar. La primera de ellas, un apodo por el que te conociesen tus compañeros. Ya tenía poco pelo. Calvo. Ya me decían calvo. Con el poco pelo que tenía, calvo. Muy bien, la siguiente. La afición rival que más apretaba. San Mamés. ¿Cuál es para ti tu mejor gol? El de más bella factura. ¿En el primer equipo o en mi trayectoria? Bueno, uno que si buscamos por YouTube, por ejemplo, podamos encontrar. Bueno, que la iba a decir uno del filial en campo del Tenerife. Bueno, pues el campo del Betis, con el Barcelona, sí, fuera del área, sí. Campo del Betis. Sí, marqué en el campo del Betis. De fuera del área, o sea, 16 más 10, 26 metros o 30 casi. El jugador que jugaba en tu posición y más difícil te lo puso para jugar por tema de competencia, por el puesto. Del contrario, dices, perdón. No, el jugador de compañero de equipo. Alguien con el que te disputases el puesto y te exigiese dar el máximo. Hombre, jugábamos ahí en esa demarcación con Boquerón, Esteban, que íbamos, él también jugaba bastante, Marcos Alonso, más o menos éramos los que en esa posición íbamos intercambiando. Sí, Boquerón, Esteban, Marcos Alonso. Un defensa rival con el que te lo pusiese muy difícil, que te ganase casi todas las batallas. Siempre he dicho que Guerri del Zaragoza, que no podía. Me enfrenté a veces contra él, Guerri del Zaragoza, pero casi siempre no sé, era un portento físico, la verdad. Una manía o costumbre que tuvieses como jugador. Costumbre, jugar con las medias muy bajas, como Rafa Gordillo, por ejemplo, con las medias bajas, hasta que desgraciadamente me vino la normativa de poner espinilleras y ahí no me gustó. Pero bueno, una costumbre, sí, las medias bajas. ¿Te arreglabas mejor sin las espinilleras? Sí, por supuesto, libre. Recibía más golpes, pero no tenía miedo a ese aspecto. Jugaba como más libre. Tengo un gemelo, siempre lo digo como vaquero, un gemelo muy grande. Y la verdad es que las medias de antes, no sé cómo era, apretaban mucho y las tenía que cortar, un rollo. Digo, mira, y como no, la espinillera no era una regla, no era reglamentario, pues jugaba con las medias hacia abajo totalmente y me sentía más libre jugando. Y vamos con la última. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas? Puede ser del míster hacia los jugadores o entre dos compañeros o una bronca que te eches a ti por algún motivo. Una bronca que te pase el tiempo y te sigas acordando. Pues después del motín de la Esferia, jugamos contra el Madrid en el Camp Nou. El público le dio la razón al presidente y el Madrid ya había quedado campeón de liga y tuvimos que hacerle el pasillo, como hicimos, como deportistas, al Madrid. Una bronca de todo el estadio en contra nuestra, lo que no del Madrid. Fíjate que era el Madrid, un clásico. Y dices, bueno, hoy nos van a respetar nada. Ese día sí que nos machacaron, sí. Pero bueno, de forma justa, claro. Bueno, luego en el partido les dimos la satisfacción de ganar, al menos ganamos el partido. Perfecto, Ramón. Pues antes de pasar al último juego y a colación un poco de esta última bronca, se nos ha quedado en el tintero en los nombres propios hablar del Puma Rodríguez.
Por lo Sí, visto, el historial que tuvo el Puma fue curioso, ¿no? Porque, bueno, entre que mintió de peso, yo creo que al llegar, ¿no? Que estaba un poco pasado y al final, bueno, pues dijo más peso que el que tenía. Creo que tuvo problemas con algún compañero, que con los entrenadores también le llegaron a apartar. ¿Cómo era un poco o qué nos puedes contar del Puma? bueno, tenía un carácter fuerte, es verdad. Yo es que con él me llevaba muy bien, con él, con Pumpido me llevaba muy bien, pero sí que es verdad, hombre, llegar a tener un problema con un compañero fuerte, no. Discusiones sí. Pero bueno, más allá de eso, luego en el campo hay que reconocer que lo daba todo, repito. Es que un tío que sí, que a lo mejor se cedía un poco del peso al principio, luego ya rebajó el peso, pero ahora yo no he visto unos cuádriceps tan grandes como los de este chico. Era un portento físico, de verdad. Ujú, Pero bueno, tenía su carácter, era muy competitivo, mucho ujú. competitivo. Sí. Sí, sí, de hecho, bueno, por lo visto celebrando un gol, ¿no? Hizo una voltereta y acabó en el hospital, que le salió mal la jugada y el pobre tuvo que ser lesionado. Pobre Gracián Padre, sería del peso, por eso que está un poco sería del Pero peso. No, bueno, pero es un fenómeno, pero bueno, ese carácter, claro, el argentino, uruguayo, tienen un carácter, claro, muy competitivo. Sí, sí. luego esa gente es la que le da salsa al día a día, por decirlo así, que es la que le Él da juego. llegó al año siguiente, bueno, y nos ayudó a ascender al equipo. Eso es. Pues nada, Ramón, te cuento el último juego, ¿vale? Para Sí, acabar la entrevista, que es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Y ya con vale. esto pondremos fin a esta gran entrevista. Al Ramón Calderé de hace 50 años le diría que... Bueno, que, que tuviese más conciencia Ujú. Vale, en sus actos, en sus actos. vale, vale. A mi carrera le faltó... Más conciencia. Ah, Vale, bueno, es justo, ¿no? otra. Es otra, perdón, es otra. Sí, sí, es otra, pero vamos, es para que Ah, acabes. perdón, perdón, perdón. No, no, pensaba que ya estaba. Vale. A mi carrera le faltó responsable, hablando del peso, Ujú, responsable, que lo fui después de mi peso. Fíjate tú. ujú. Porque Vale. si soy más responsable con Johan Cruyff, cuando llegó, que estaba por encima del peso y era otra época. Y me di cuenta luego. Ujú, Hubiese cambiado las cosas. Porque jugar a fútbol, hablando de Puma Rodríguez, con 3 kilos de más o menos, cambia mucho. Y antes de esto no se vigilaba tanto. Y ahora, claro. Luego lo entendí, que sí que miramos el peso, que tampoco era que tuviese, pero yo era una persona bastante ancha y el peso me jugó una mala pasada. ujú. Tiene Vale. que ser más responsable, vaya. Sí, sí. Bueno, era otro fútbol también, ¿verdad? También, Y sí. otra forma de vivirlo. Vale. El Ramón Calderé en el fútbol actual sería... El fútbol actual sería, bueno, más o menos, sí, como Fermín. del estilo. Sí, Perfecto. estilo Fermín. Correcto, estilo Fermín, exacto. Ujú. Sí, además te cuadra, ¿eh? Te cuadra, por lo que poco que hemos hablado y demás. Al principio lo decías, pero jugadores de espacio, de llegada, tú igual Pues, eras más peleón, él un poco más él técnico, es más técnico, sí. Él tiene más calidad, sí. Sí, pero la sí. mezcla de los dos sería perfecta, ¿eh? Ya, perfecta. Vale, mi experiencia en el bigote de Abadía ha sido... En el programa, genial. Y es que pensaba en Abadía. Digo, primero porque pensaba que Abadía tenía algo que ver. Primero agradecimiento, un agradecimiento genial y me lo he pasado. Ahora me está mirando y digo, hostia, pero que ahora sí, se ha pasado rapidísimo el tiempo y Sí, sí, sí. agradecimiento. Sobre todo, no, pero sobre todo a nosotros, aunque trabajéis en la época de los 80, 90, agradecimiento porque aunque digan que no, sinceramente, que ustedes o vosotros me recordéis ahora, pues claro que te llena de satisfacción. Es la verdad. Sí, sí, Es la verdad. sí. Nada, oye, pues muchas gracias. La verdad que ha sido una charla espectacular. Lo cuentas todo súper bien. Has hecho muy bien memorias, has contado un montón de detalles, de anécdotas, que es un poco lo que buscamos, el conocer ese fútbol a través de vosotros que lo vivisteis. Y te lanzo la última, Ramón, que es el futbolista, exfutbolista, al que reto a venir al siguiente programa de Bigote Abadía. Es...
que reto a venir a vuestro programa, lógicamente. Sí, eso es. Pues, hombre, pues Julio Alberto Moreno, Julio Alberto. O Roberto Fernández. Y Julio Alberto, vamos a poner dos, porque si Julio Alberto, por lo que fuese, porque pues, no pudiese, está en Asturias, a Robert Fernández, de Valencia. Robert Fernández, que fue también típico del Villarreal, bueno, de muchos equipos, ¿no? Exacto. Robert, que vale. En el Barcelona, en el Valencia, Barcelona, y fue director deportivo del Barcelona. Eso es, sí. Oye, pues genial, ahí sí que te pediremos ahí que nos eches una mano para conseguirlos y demás, para llegar a ellos, pero vamos, dos pedazos de invitados, nos volvemos bueno, te iba a decir al fútbol de los 80 con Julio Alberto, pero es verdad que Robert fue eterno. Pues cualquiera de los dos me lo habláis, o si no os paso el contacto y claro que vendrá, seguro. Genial, Ramón, oye. Pues lo dicho, que miles de gracias por tu tiempo, que nos hemos ido un poco más de la hora, pero la verdad que ha sido espectacular. Muy bien. Y nada, oye, que para lo que necesites aquí está el bigote de Abadía. Muy bien, os seguiré, amigos. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta Adiós. Chao. Chao.